¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Buenos días. Estamos trabajando en nuestra sesión de la semana 1 y 2. Y bueno, hoy vamos a trabajar en la asignatura de Física 2 del quinto semestre, lo referente a la conversión de unidades. Ya ustedes hicieron algunos ejercicios, ya ustedes hicieron algunos, en un resumen, ya revisaron algunos de los materiales que les he estado yo proporcionando. Entonces, solamente vamos a hablar ahora de cómo se convierte de un sistema de unidades a otro. Si bien ustedes ya vieron que existe el Sistema Internacional de Unidades, que es el más difundido, el más utilizado, también existe el Sistema Inglés de Unidades o el Sistema Anglosajón y otros sistemas técnicos que, pues la realidad es que los utilizamos día a día o se utilizan día a día y es necesario conocer cómo podemos ir de uno a otro. Entonces, cuando ustedes le teclean en el buscador un conversor de unidades, lo primero que les va a entregar, lo primero que ustedes deben de conocer antes de poder pasar a trabajar las conversiones de unidades son todos los prefijos que existen para las unidades. Entonces todo el mundo ha oído hablar del centi, del mili, del kilo, del mega, del giga para los que conocen las computadoras. Y bueno, ¿qué significa cada uno de estos? Quiere decir que la unidad fundamental que tenemos, por ejemplo, nosotros hablemos del metro, tenemos el centímetro, el milímetro, el micrometro, el nanómetro, el picómetro. Y hacia arriba, pues quizá no escuchemos nunca el decámetro, pero ni el hectómetro, pero sí el kilómetro es la unidad más común en los múltiplos, y hacia arriba no. Pero hablando, por ejemplo, de sistemas de información, cogemos los terabytes, los gigabytes, los megabytes, los kilobytes, ¿no? Entonces vean cómo estas unidades, estos prefijos para las unidades se conocen y bueno, ¿qué significa cada uno? En el caso, por ejemplo, de la unidad del metro, equivale a 1 por 10 a la 0. Pero si nosotros tenemos centímetros, equivale a 1 por 10 a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que un centímetro equivaldría a 0.01 metros. Entonces, un milímetro equivaldría a 0.001 metros. Y un kilómetro pues equivale a 1 por 10 a la 3 o 1000 metros. Esto es lo que se le conoce base exponencial, valor exponencial o notación científica del número. Si lo queremos escribir en valor decimal, pues lo único que tenemos que hacer es desarrollar cuantos números tenga el exponente como en ceros después del último dígito. Entonces, después estamos viendo estos ejercicios, pero bueno, es importante que ustedes conozcan estos prefijos de las unidades. Ahora bien, si ustedes teclean en el buscador tablas de conversión de unidades, van a encontrar cosas muy parecidas a las próximas tres que les voy a mostrar. Entonces tenemos unidades de longitud, tenemos unidades de superficie, de volumen, de densidad, de masa y de presión. Y estas tablas lo único que nos hacen es relacionarnos una unidad de cada una de las variantes que existen y su equivalencia con las demás. Entonces es una tabla de doble entrada. Y así podemos ver nosotros que, por ejemplo, un centímetro equivale a 0.01 metros, a 0.3937 pulgadas, y así sucesivamente vamos desarrollando los valores de cada uno. Entonces, una pulgada, por ejemplo, equivale a 2.54 centímetros, 0.0254 metros, y así sucesivamente. Entonces, estas tablas de conversión es importante conocerlas y es importante saber leerlas. Y por último tenemos otro tipo de equivalencias que en este tipo de tablas. Y aquí tenemos un metro equivale a 100 centímetros, a 1000 milímetros, un centímetro son 10 milímetros, un kilómetro son 1000 metros. Y así sucesivamente pues vienen equivalencias directas. Aquí algo que tenemos que notar es que, por ejemplo, estas tablas muchas veces caen en el error o en el redondeo. Por ejemplo, aquí hablemos de una libra, dice que son 0.5 gramos, lo que es el equivalente a 500 gramos o medio kilo. Pero en esta otra tabla tenemos que una libra son 0.454 gramos. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en las equivalencias para evitar estos redondeos, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, pues un kilogramo serían 2 libras. La verdad es que no, ¿verdad? Un kilogramo son 2.2 libras. Y aquí tenemos esta relación. Por eso es muy importante tener cuidado en la fuente de las tablas de equivalencia que estamos utilizando. Moraleja, mientras más decimales tenga, más precisa va a ser nuestra tabla. Ahora bien, ya estuvimos hablando de estas equivalencias, pasemos a hacer ejercicios.
Nosotros vamos a trabajar las equivalencias a través de algo que se llama el método unitario. ¿En qué consiste nuestro método unitario? Pues dice aquí unitario, quiere decir que vamos a igualar una unidad y con su múltiplo para poder hacer la conversión. Entonces voy a utilizar la herramienta de dibujo para poder describir más rápido. Y vamos a igualar, por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Y ahora yo quiero saber a cuánto equivalen, por ejemplo, 930. Sí, es un número aleatorio, pero no importa, es para el ejemplo. Centímetros. Si se dan cuenta, lo acomodo en forma de regla de 3. Esto ustedes ya lo saben hacer, pero bueno, igual vamos a repasarlo. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler en metros? Bueno, pues esto funciona mediante un sistema de regla de 3. Y recordemos que la regla de 3 lo que indica es que vamos a multiplicar cruzado, es decir, 930 por 1, y ese resultado se va a dividir entre el que queda. Entonces, hecho esto, podemos hacer nosotros las operaciones. Nos va a quedar 930 por 1. Es muy importante mantener las unidades para poder hacer el manejo y la cancelación. Entre 100 centímetros. Ahí está. Y generamos nuestra igualdad. Ahora sí, lo que yo puedo hacer con esta igualdad es, número 1, eliminar unidades, que es lo que a mí me interesa. Centímetros arriba se eliminan con centímetros abajo y como unidades me quedan los metros. Ahora sí, 930 por 1 son 930. Entre 100 me da a 9.3 metros. Y entonces ya vi cómo funciona el método unitario, ¿no? Primero genero mi igualdad y después pongo en la parte de abajo el valor que quiero convertir. Ahora bien, el método unitario es noble porque me permite convertir unidades compuestas. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de la velocidad expresada en kilómetros por hora. Y resulta que en física nos va a decir el maestro que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces vamos a convertir la velocidad de 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Es una unidad de velocidad compuesta, tengo kilómetros, tengo horas y quiero obtener metros y quiero obtener segundos. Entonces el método unitario es noble, yo lo que tengo que hacer es acomodarlo en forma de fracciones para poder trabajar. Me quedaría entonces 100 kilómetros divididos entre una hora. Ahora sí, estos los voy a multiplicar. Resulta que yo quiero eliminar las horas. Entonces, hora abajo se elimina colocando hora arriba. Como lo hicimos aquí, ¿no? Centímetros arriba elimina centímetros abajo. Entonces, hora abajo me va a eliminar hora arriba. Y yo voy a decir que una hora, ¿a cuántos segundos, que es lo que yo quiero obtener abajo, equivale? Bueno, tendría que buscar una equivalencia, o si ya me lo sé, una hora tiene 3600 segundos. Y de este modo ya estoy eliminando horas y obtengo segundos. Entonces, si yo aquí hago 100 por 1 entre 3600, tendría kilómetros por segundo avanzado. Ahora bien, voy a eliminar los kilómetros y obtener metros. Entonces coloco abajo el término kilómetro
1 kilómetro y arriba quiero obtener metros. ¿A cuántos metros equivale? Entonces 1 kilómetro, ya lo revisé en las tablas, equivale a 1000 metros. Cierro mi paréntesis y ahora sí puedo proceder a hacer mi operación. Lo primero y más importante es analizar las unidades para ver que efectivamente me va a dar lo que yo quiero obtener. Kilómetros en la parte de arriba se elimina con kilómetros en la parte de abajo. Horas en la parte de abajo se elimina con horas en la parte de arriba y me quedan como unidades fundamentales los metros y los segundos. Entonces arriba tengo metros y abajo tengo segundos. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. 100 por 1 me da 100 y ese 100 por 1000 pues me da 100.000. Entonces vamos a escribir este número, 100.000. Le agrego otros 3 ceros. Y ya está. Ahora 1 por 3600, 3600. Por 1 siguen siendo 3600. Por último, si son muy hábiles, saben que ceros arriba se eliminan con ceros abajo o saquen su calculadora. Y vamos a dividir 100.000 entre 3600. Y esto nos da 27.77 metros diagonal segundo. Y estaría yo resolviendo una conversión de unidades a través del método unitario, que es lo que van a hacer ustedes en su siguiente actividad. Cualquier duda estoy a su disposición para aclarar dudas. Saludos.